Buen día, mi nombre es María de Lourdes García Martínez y les voy a hablar sobre lo que es la sepsis. Momento 2. La sepsis es un síndrome que integra numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas, las cuales son inducidas por una infección. Hay una relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana que coloniza fuera de los límites iniciales donde se ha asentado y el desarrollo de sucesos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos. La infección causa ruptura de los mecanismos homeostáticos. Hay un desequilibrio que impide al organismo responder de forma adecuada frente a la agresión. Puede predisponer a daño simultáneo secuencial de los órganos y sistemas de este. Está documentada clínica y microbiológicamente con uno o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria SIRS. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son criterios que permiten determinar el estado en el cual se encuentra el organismo y documentan clínica y microbiológicamente si hay sepsis. Algunos de los criterios son como la frecuencia cardíaca, que es mayor a 90 latidos por minuto, la temperatura mayor a 38 grados centígrados, etc. Los 10 criterios para diagnóstico de sepsis son que tenga una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperatura menor a 36 grados centígrados, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto, el conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por minuto o menor a 4.000 células, presencia de más del 10% de bandas inmaduras, frecuencia respiratoria de mayor a 20 y menor a 32 miligramos de mercurio, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, proteína C reactiva, y 2 veces el valor normal. Las dos fases del estrés metabólico en la sepsis son la fase de hipermetabolismo o choque, que son hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular, hipometabolismo, que causa cambios por actividad simpática, causa y caída del gasto cardíaco, disminución del transporte y consumo de oxígeno, gasto energético y temperatura corporal, aumento de contracciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La otra fase es que pasa en el periodo post-reanimación, ya está estabilizada la hemodinamia y la saturación tisular del oxígeno, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, además del transporte y consumo de oxígeno y la temperatura corporal. Hay estado de hipermetabolismo debido al aumento del gasto energético por aumento del consumo y producción de oxígeno. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Bueno, aquí vamos a observar que el gasto energético alcanza un pico entre 3 a 4 días después del trauma. Luego va a disminuir progresivamente. Puede haber puede estar elevado hasta el 10º día post-trauma. El gasto energético suele aumentar entre 1.5 a 2.0 veces y va a depender del tipo y gravedad del estrés. La intensidad de la respuesta metabólica se relaciona con el daño y la cantidad de mediadores inflamatorios que están activados. La falla orgánica múltiple en la sepsis es cuando el SIRS se perpetúa debido a las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico o en un tratamiento inadecuado de las causas que llevaron a la sepsis. Puede guiar a la falla orgánica múltiple.
es cuando disminuye la gluconeogénesis hepática. Hay riesgo de que se desarrolle hipoglucemia, hay acidosis metabólica, el hígado pierde capacidad para sintetizar proteínas, el aporte exógeno de proteínas incrementa la producción hepática de urea y ello conlleva a que sus valores se eleven en sangre y hay un desequilibrio interno que puede generar encefalopatía hepatoamoniacal. Las 10 alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple son que hay gluconeogénesis, hipoglucemia, acidosis metabólica, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, hay un incremento en la producción hepática de urea, hay uremia, desregulación del medio interno, encefalopatía hepatoamoniacal, disminución de captación hepática y oxidación de las grasas, aclaramiento sérico de triglicéridos, lo que quiere decir que hay hipertrigliceridemia, hay lipogénesis incrementada y un aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Esta va a estar basada en que sea la nutrición enteral quien ayude a preservar la integridad de la mucosa intestinal. Ella permitirá la prevención de la translocación bacteriana, que es quien desencadena la disfunción orgánica. En sí, este soporte de nutrición a través de vía enteral ayudará a reducir la incidencia de complicaciones infecciosas, va a acortar la duración de la aplicación de ventilación mecánica y ayudará a disminuir los días de internamiento en el hospital al paciente. La función de la nutrición enteral en sepsis va a ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas, va a cortar la duración de la aplicación de ventilación mecánica y va a disminuir los días de internamiento en el hospital del paciente. Se debe indicar cuando el tracto gastrointestinal esté intacto. Las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis van a ser que va a haber una intolerancia intestinal como distensión abdominal, vómitos, isquemia intestinal y subclínica. La nutrición enteral trófica, el aporte es limitado. Este puede llegar hasta 500 kilocalorías cada 24 horas a la -1 y es la que se recomienda por ser la mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. Es mejor empezar en pequeñas cantidades y así evitar efectos no deseados con una nutrición enteral de 60 al 70% de requerimientos. La función de la nutrición parenteral es dar aporte nutricional cuando no hay otra posibilidad de nutrir al paciente. Puede ser un complemento de la nutrición enteral para alcanzar los requerimientos energéticos prescritos, por ejemplo, en enfermos con sepsis grave o choque séptico. Recibieron mejor la nutrición mixta. No se recomienda porque diversos estudios arrojaron que un inicio temprano con nutrición parenteral ocasionó que el paciente estuviera más tiempo en el hospital y en UCI. También que había gran incidencia de infecciones adquiridas en esta área. Esta vía parenteral se relaciona con un mayor riesgo de muerte. Las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en un paciente séptico son en carbohidratos en el 70% y de 5 a 6 gramos por kilogramo día, los lípidos 30% y de 1 a 2 gramos kilogramos al día. Las proteínas sería de 1.2 a 1.5 gramos kilogramos al día. Gracias por su atención.